Capítulo 5. Las consecuencias de la desobediencia. 1. La fe y la obediencia son inseparables porque la obediencia es la evidencia de la fe verdadera. Varias consecuencias resultan de la desobediencia. Los efectos no siempre son reconocibles u obvios de inmediato, pero tal como la semilla sembrada produce una cosecha, esta también, con seguridad, la produce. El enemigo del alma anhela mantener este conocimiento lejos de nosotros, con la esperanza de que consideremos la obediencia como poco importante y caigamos cual fácil presa de sus tácticas engañosas. Algunas personas inconscientemente razonan que cualquier consecuencia de su desobediencia será compensada por lo que perciban como ganancia inmediata de su decisión. Estoy sorprendido de cuán prevaleciente es este proceso mental engañoso y mortal. Este es el misterio y poderoso secreto de la iniquidad. Es mi esperanza y oración ferviente que estos 3 capítulos que siguen produzcan en su corazón un compromiso a nunca considerar la desobediencia. Los hijos de Adán. Comenzaremos aprendiendo sobre Caín, el primogénito de Adán. Caín era agricultor por ocupación. Su hermano Abel, el segundo hijo de Adán, era pastor. La escritura nos dice que con el pasar del tiempo Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra ante el Señor, y Abel trajo una ofrenda de los primogénitos de su rebaño. Aprendemos que, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4:4 y 5. Como nota aparte, esto refuta un dicho común que escuchamos con frecuencia en nuestras iglesias hoy. Dios le acepta como es. Eso simplemente no es verdad. Dios nos acepta si nos arrepentimos. Intente aplicar este dicho con Ananías y Zafira. Simplemente no encaja. Ellos están muertos. Vea Hechos 5, del 1 al 11. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, aún más no aceptó a Caín. El hecho de que no lo aceptara no significa que el destino de Caín fuera el rechazo permanente. Pero nuestra teología actual sobre la aceptación incondicional por parte de Dios no es correcta. Es más, es peligrosa porque elimina el temor del Señor de nuestros corazones. El temor de Dios nos guarda y hace que nos apartemos del pecado. Éxodo 20:20. Después de la muerte de Ananías y Zafira, la Biblia nos dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia, Hechos 5:11. A partir de entonces la desobediencia no fue un asunto casual. Me gustaría modernizar un poco la historia de los dos hijos de Adán para destacarla. Fueron creados en un hogar que invocaba el nombre del Señor. Ambos trajeron una ofrenda ante Él, lo cual representaba sus vidas. La Biblia dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Romanos 12:1. Cuando un sacrificio es traído ante el Señor, representa nuestro servicio a Él. Así que no estamos hablando sobre Abel, que sirvió a Dios, y su hermano Caín, que no lo hizo. Este no se la pasaba en el complejo deportivo, en un club de desnudos o en los bares, y evadiendo asistir a alguna iglesia. No piense que Caín era un hombre que no quería nada que ver con Dios. Hoy ambos serían considerados creyentes con comunicación con Dios. Ambos hombres eran diligentes en traer ofrendas al Señor. De hecho, podemos decir con confianza que Caín trabajaba más duro que Abel. No sé mucho sobre el trabajo de agricultura o el de pastorear ovejas, pero sí lo suficiente como para saber que pastorear ovejas es trabajo, aunque ser agricultor es mucho más difícil. Los pastores de ovejas tienen responsabilidades en la mañana y en la tarde, pero generalmente en el calor del día pueden descansar bajo la sombra de un árbol, con una bebida fría. El ser agricultor es una labor más intensa. La ofrenda de Caín vino por el sudor de su frente, producida por el cultivo del mismo suelo que Dios había maldecido. Génesis 3 del 17 al 19. Caín limpió el suelo de rocas, troncos de árboles y otras cosas. Luego aró y cultivó el suelo. Plantó, regó, fertilizó y protegió su cultivo. Hizo mucho esfuerzo para proveer su ofrenda. ¿Por qué no aceptó Dios a Caín? Debemos entonces preguntar, ¿por qué no aceptó Dios la ofrenda de Caín cuando sabía que había trabajado duro? La respuesta se halla con sus padres. En el huerto, todo lo que Dios creó tenía una cubierta. Los animales tienen pieles, los peces tienen escamas, las aves tienen plumas. Usted nunca ve a un oso polar vistiendo pantalones tejanos. No necesita cubierta adicional. Adán y Eva no eran la excepción. No tenían cubierta física o ropa. En vez de eso, el salmista dice, lo coronaste de gloria. Salmo 8:5. La palabra coronaste significa rodear. Ellos fueron cubiertos de gloria. La misma gloria que Dios puso en ellos era tan abrumadora que a sus ojos cubría su desnudez física. Por esta razón la escritura dice, y están
y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. A ellos no los regía la conciencia, sus vidas estaban delante de Dios. La idea de desear usar ropa no pasaba por sus mentes porque no era necesario. Eso cambió en el momento en que desobedecieron. Antes de su desobediencia, sus espíritus dominaban completamente, mientras que después su carne era la que dominaba. Las primeras palabras registradas en las escrituras después que comieron son las siguientes. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. La palabra clave es conocieron. Habían adquirido un conocimiento que no tenían antes. El principio del conocimiento del bien y el mal es vivir según lo que es bueno y lo que es malo. Antes de la caída, sus acciones eran gobernadas no por el conocimiento del bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto, sino por el conocimiento de Dios. Ellos eran motivados por un sentido de obediencia que nacía de la confianza y el amor. Lo correcto y lo errado no estaban en sus mentes, sino en las manos de Dios. Se nos dice que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Adán y Eva vivían delante de Dios, completamente conscientes de Él. Al comer del fruto de ese árbol, hallaron una fuente de conocimiento de lo que era bueno o malo ajeno a Dios. Podemos identificar esto como el principio del razonamiento. Ya no necesitaban que Dios les gobernara. Tenían un sentido de lo que era correcto e incorrecto dentro de sí mismos. Es por eso que la primera pregunta que Dios les hace después de su caída es, ¿quién te enseñó? Génesis 3:11. Cuando Dios hace una pregunta, no solicita información. Él le atrae a usted a lo que está comunicando. Dios ya sabía que habían comido del árbol y que estaban hablando con su propia sabiduría. Ellos habían reemplazado la obediencia con el razonamiento. Él estaba en realidad diciendo, así que ahora han hallado una fuente del sentido de lo que es correcto e incorrecto aparte de mí. Ustedes obviamente han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Inmediatamente después de su desobediencia, ellos cubrieron su desnudez con hojas de higuera o fruto de la tierra. Aún con esa cubierta se sintieron desnudos y se escondieron. Dios entonces pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Génesis 3:11. En su nueva concepción de lo que era correcto e incorrecto, intentaron hacer lo que era correcto ante sus ojos, pero aún se sintieron desnudos. Esa cobertura no era a la manera de Dios. Él demostró su cubierta aceptable u ofrenda para la desnudez, matando un animal inocente y cubriendo a Adán y Eva con su piel. Esa era la forma prescrita por Dios, no del fruto de la tierra. En ese momento Adán y Eva eran ignorantes de lo que Dios deseaba, pero Caín y Abel no. Sus padres les habían enseñado cuál era la ofrenda aceptable a Dios. Así que cuando Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, era de nuevo una ofrenda no aceptable. Él le estaba sirviendo a Dios a su propia manera, estaba gravitando hacia la maldición que opera mediante la razón y se alimenta de la lógica de lo que es correcto e incorrecto, en vez de la pureza de la obediencia como niño que su hermano Abel había tenido. Te enseñorearás de él. Las escrituras nos dicen, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto. Aún habla por ella. Hebreos 11:4. El escritor del Nuevo Testamento iguala la obediencia de Abel con su fe. Aprenderemos en un capítulo próximo que la verdadera fe es igual y tiene su fundamento en la obediencia. La fe verdadera opera basándose en la obediencia más que en un sentido de lo que es correcto e incorrecto. Una vez que Caín cayó en cuenta de que sus esfuerzos y su ofrenda no eran aceptables a Dios, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4:5. Esta es la respuesta clásica de una persona religiosa cuando es confrontada con la verdad. Se enoja. Usted hallará que esto es cierto a través de todas las escrituras. Ese enojo es alimentado por el orgullo, que a la vez rechaza la voluntad y los caminos de Dios para poder asirse del suyo propio. Dios, en su misericordia, intentó abrir los ojos de Caín, preguntándole, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Génesis 4 del 6 al 7. El hacer bien para con Dios es obedecer. Él desea obediencia más que sacrificios. Muchas veces le dijo a su pueblo que se olvidaran de sus canciones, de sus cantos e instrumentos y dejaran de traer los sacrificios. ¿Por qué? Porque llamé y nadie respondió.
Hablé y no oyeron. Isaías 66:4. Ellos hacían sacrificio, pero no escuchaban ni obedecían lo que él decía. La forma más alta de adoración es la obediencia. Sabiendo esto, podemos insertar las palabras si obedecieres en vez de si bien hicieres en el versículo de Génesis sin cambiar el significado. Leería así: Caín, ¿por qué estás enojado? ¿No tienes que estarlo? Aprende de esto. Si me obedeces, como lo hizo tu hermano, yo te aceptaré a ti y tu sacrificio, como acepté a Abel y su sacrificio. El Señor le advirtió: y si no hicieres bien, si no obedeces y persistes en tus razonamientos, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Note dos cosas aquí. Primero, el pecado, la desobediencia, tiene un deseo. El señor de la iniquidad, Satanás, es la fuerza tras la desobediencia. Una vez que a esta fuerza le fue dada entrada por Adán, tuvo un solo objetivo: controlar o gobernar a cada persona y a todas las cosas. Es similar a un científico malvado que libere una cantidad incontenible de gases radioactivos en nuestra atmósfera. Los gases se expandirían por todas partes, aunque la presencia misma del científico haga falta. Él pone en marcha una fuerza mortal y poderosa. Las únicas personas protegidas de estos gases mortales son los que llevan equipo protector. Las escrituras dicen muy claramente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Otra forma de mirar esto es comparar el deseo del pecado con la ley de la gravedad. Es una fuerza constante que está siempre presente y afecta a todas las cosas. Si usted se lanza desde lo alto de un edificio, hallará esta ley en efecto y caerá al punto más bajo. De hecho, bastante duro. Puede que no desee caer o estar al tanto o creer en la ley de la gravedad, sin embargo, se encontrará con ella. Un día los científicos descubrieron otra ley, la del levantamiento. Aprendieron que la ley del levantamiento supera a la de la gravedad, si se dan las condiciones. Hombres innovadores diseñaron el avión basados en la ley del levantamiento. Cuando uno vuela en un aeroplano, está en cierto nivel libre de la ley de gravedad y no cae al punto más bajo. Las escrituras nos dicen: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. ¡Qué noticias tan maravillosas! Viajó por avión con frecuencia. El año pasado volé aproximadamente 322.000 kilómetros para predicar el Evangelio. Cuando me monto en esos aviones me deleito en que la ley del levantamiento me libera de la ley de la gravedad. Sin embargo, si el piloto decide apagar los motores y las alas se cierran, el avión sentiría todo el efecto de la ley de gravedad y caería en picada. Ya no disfrutaríamos de la conquista de la ley de la gravedad, sino que nos hallaríamos conquistados por aquello sobre lo cual tuvimos poder. La Escritura declara en este mismo capítulo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:12 y 13. Aunque la ley del Espíritu de vida nos hace libres de la ley del pecado, esta continúa intacta. Nuestra protección o dominio de esta viene de la verdadera fe u obediencia. La ley del Espíritu de vida también es llamada la ley de la fe, Romanos 3:27. Sabemos que la ley de la fe sobrepasa la ley del pecado. La verdadera fe es descrita como el tener las obras de obediencia correspondientes, Santiago 2 del 19 al 23. La fe y la obediencia son inseparables porque la obediencia es evidencia de la verdadera fe. Abel dominó la ley del pecado y la muerte por fe u obediencia a Dios, al hablarle a Caín. Dios le advirtió: el deseo del pecado es para ti, no diferente al deseo o influencia de la gravedad sobre cualquier materia sólida. Si me obedeces, lo dominarás, tal como el levantamiento supera la gravedad. El pecado es dominado a través de la obediencia. Acceso abierto. El segundo punto que Dios le presentó a Caín fue: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Génesis 4:7. Note que él usa la palabra puerta. Hay una puerta figurada en la vida de cada persona, sea que esté consciente o no de ello. Esa puerta representa la entrada a su vida. En este caso es un acceso para el pecado y el poder demoníaco. Dios nos dice desde el principio que la abre al pecado y la influencia demoníaca y que la cierra. La desobediencia la abre, mientras que la obediencia la cierra herméticamente. ¿Qué pasó con Caín? Que persistió en su sabiduría y razonamiento. La envidia entró en su corazón, seguida de cerca por la ofensa. Luego vino el odio. El asesinato fue premeditado y poco tiempo después Caín mató a su hermano en un arranque de rabia. Él fue beligerante y perdió su temor de Dios. Él ejemplifica su actitud en su respuesta desafiante a la pregunta de Dios sobre dónde estaba su hermano. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
Génesis 4:9. Le estaba mintiendo a Dios, porque éste sabía exactamente dónde estaba su hermano. Cualquier persona en su uso racional sabe que Dios sabía dónde estaba Abel, pero eso es lo que pasa cuando alguien se vuelve al razonamiento y permite la desobediencia en su vida. Esta persona pierde el contacto con la realidad de las cosas espirituales. Intenta degradar la imagen de Dios a su nivel y limitaciones y se imagina a sí mismo tan sabio como Dios, o a veces aún más sabio. Esta persona no está en pleno uso de razón. Lucifer es un ejemplo clásico. El razonamiento nacido de la iniquidad lo guió a creer que podría destronar, perdón, a Dios. Destronar a Dios. ¿Qué necesidad? Sin embargo, ha guiado a muchos en su camino. Isaías 14, del 12 al 17. Si usted fuera amigo de Caín y Abel y no estuviera enterado de esta historia secreta, podría quedar sorprendido por toda esta situación. ¿Cómo puede un hombre que comenzó sirviendo a Dios diligentemente terminar como un asesino irreverente? ¿Cómo puede ocurrir esto? Él había abierto la puerta de su alma a la ley del pecado, persistiendo en la desobediencia. ¿Conoce el dicho que dice, le dan un dedo y se toma toda la mano? Esto describe perfectamente a la ley de la desobediencia. Si abre su vida a ella solo un poco, es como una hendidura en una represa. La fuerza del agua eventualmente se abre paso con un diluvio. He tenido el honor de ministrar a tiempo completo por casi 18 años. Durante ese tiempo, he sido testigo de esta ley en un sinnúmero de incidentes. He visto a personas que comienzan con fervor por las cosas de Dios. Son activas en sus iglesias y constantemente hablan a otros sobre Cristo. Son como Caín, que comenzó diligentemente, pero con el pasar del tiempo se presentan situaciones que exponen las áreas de la voluntad propia aún en ellos. Puede ser como en el caso de Caín, mediante la autoridad directa de Dios o mediante una autoridad delegada. De cualquier manera, siempre parece tener que ver con la autoridad. He visto cómo rehúsan someter su voluntad y persisten en la suya propia. Es solo cuestión de tiempo antes que la iniquidad inunde sus vidas. Puede que no se manifieste en asesinatos, pero algo es cierto. Se manifiesta de alguna forma. Tal vez una inundación de avaricia, odio, rencor, falta de perdón, riñas, chismes, pecado sexual o un sinnúmero de otras formas de esclavitud que se apegan a su carne. Con frecuencia, en ese estado de engaño y ofendidos, se imaginan que están bien con Dios y que todas las otras autoridades son extremistas, legalistas o lejos de la realidad. En casos como el de Caín, En casos como el de Caín, si se rebelan contra la autoridad directa de Dios, reducen la imagen, autoridad y poder de Dios a un nivel más manejable, y por tanto llegan a ser cada vez más irreverentes. Profesan su señorío, pero en realidad le sirven a un Cristo creado a su propia imagen, sin estar conscientes de ello. En sus corazones han elevado su razonamiento por encima del trono de la autoridad de Dios. De cualquier forma, están cegados a su verdadera condición por el engaño en sus corazones. Si alguien le hubiera dicho a Caín cuando era joven, aún tierno de corazón y sirviendo a Dios, un día matarás a tu propio hermano, él habría quedado sorprendido y había respondido rápidamente que eso es imposible. Nunca haría eso. Sin embargo, más tarde se abrió a la iniquidad y cometió lo que era previamente impensable para él. Toda persona dentro o fuera de la iglesia estará de pie un día ante Dios y será juzgada por su iniquidad. Pero si alguien hubiera seguido el curso de su vida, nunca se habría imaginado que terminaría en tal destino. Aún en ese momento, nunca se les ocurriría que son hacedores de iniquidad. Pero en el día del juicio, cuando la verdad sea revelada, ellos se preguntarán, ¿cómo me pude desviar tan lejos de la obediencia a los caminos de Dios? La triste respuesta será que no amaron y aceptaron la verdad de estar bajo su abrigo. Hay solo una esperanza para las personas que están en un engaño profundo, que la misericordia de Dios abra sus ojos, que la luz de su verdad despeje el manto oscuro del engaño. El anhelo de mi corazón y el propósito de este libro es proteger a la gente de la dominación del poder engañoso de la iniquidad y descubrir la luz de la verdad a aquellos que ya están atrapados bajo su garra y darles libertad. He predicado este mensaje por todo el mundo y cuando pregunto cuántos han caído en áreas de desobediencia, la respuesta es siempre abrumadora. Por lo general, más de la mitad. La mayoría confiesa, no sabía que la rebelión estaba allí hasta que la verdad la descubrió o la trajo a la luz en mi corazón. Yo también confieso que no escribo este libro como alguien que nunca ha sido engañado por ese poder secreto de la iniquidad. No, me he hallado a mí mismo bajo su garra terrible, y Dios en su misericordia ha puesto descubierto el error de mi corazón y mis caminos. Comparto con usted lo que sé y aquello de lo cual he sido liberado. Estoy muy agradecido a nuestro precioso Señor por su tierna misericordia. Dios en su gracia intenta abrir nuestros ojos a áreas de desobediencia,
pero como con Caín, no veremos la verdad hasta que nos humillemos a nosotros mismos. En el próximo capítulo veremos la importancia imperiosa de la humildad en nuestra liberación y a la misma vez veremos las consecuencias nefastas del orgullo.